Hola, mi nombre es Alfredo Saldívar, soy profesor de la materia de Tecnología de Materiales y el tema que vamos a ver a continuación es el de ordenamiento atómico o redes de Bravais. Ok, todos sabemos que la materia está formada por átomos. Los átomos forman relaciones entre sí de diferente manera y de estas relaciones podemos obtener tres niveles en la que los átomos comúnmente se ordenan para formar los materiales. El primero y más sencillo de estos tipos de ordenamiento es la desordenación. ¿Dónde encontramos este tipo de ordenamientos? Básicamente lo encontramos en líquidos y en gases. ¿Cómo se caracterizan? Básicamente la característica principal de este ordenamiento es que los átomos no guardan una relación constante entre sí, es decir, se están moviendo constantemente. El segundo tipo de ordenamiento es el ordenamiento particular o de corto alcance. ¿Dónde encontramos este tipo de ordenamientos? Lo encontramos en materiales como la madera, el plástico, el vidrio, en donde su característica principal es que los átomos guardan una relación de unos a otros en corto alcance, es decir, solamente entre un átomo y el adyacente. Sí forman cadenas, forman enlaces largos en algunas ocasiones, pero no son repetitivos u ordenados a lo largo de todo el material. Podemos encontrar variantes a lo largo de todo el material. Por último, y es el que nos interesa en este tema, está el ordenamiento general u ordenamiento de largo alcance. Este ordenamiento se caracteriza porque forma una retícula o una red cristalina que se repite a lo largo de todo el material. Cada átomo se relaciona con el átomo adyacente de la misma forma en que este mismo adyacente se va a relacionar con el subsecuente, de tal forma que forman una estructura que se conoce como estructura cristalina. Veamos algunos ejemplos. Como podemos ver en esta imagen, se divide en tres columnas. Vemos un cubo en donde encontramos una esfera en cada uno de los vértices, en la primera columna. En la columna del centro encontramos las mismas esferas, pero con una esfera central. Y en la columna de la derecha vemos el mismo cubo, pero con una esfera el centro de cada una de las caras. Ok, supongamos que cada una de estas esferas es un átomo. En el primer caso, se conoce como una estructura cúbica simple, en donde, como lo mencionamos anteriormente, tenemos un átomo en cada uno de los vértices de esta estructura. En la columna central lo que tenemos es el mismo ordenamiento, pero con un átomo al centro del cubo. Y en la de la derecha, esta estructura se conoce como cúbica centrada en el cuerpo. Y por último, en la columna de la derecha encontramos una estructura que se conoce como cúbica centrada en las caras, en donde cada átomo se localiza al centro de cada una de las caras, como su nombre lo indica. Ok, de esta forma se han podido identificar 14 tipos de redes que están agrupadas en 7 estructuras principales. La más simple es la estructura cúbica, y dentro de la estructura cúbica encontramos la red cúbica simple, cúbica centrada en las caras y cúbica centrada en el cuerpo. La siguiente estructura, que es la tetragonal, está formada por las redes tetragonal simple y tetragonal centrada en el cuerpo. Otra de las estructuras que nada más consta de una sola red es la hexagonal. La siguiente estructura es la ortorrómbica, que consta de la ortorrómbica simple, ortorrómbica centrada en el cuerpo, ortorrómbica centrada en la base y ortorrómbica centrada en las caras. Otra de las estructuras es la romboédrica. Después tenemos la monoclínica, que consta de la monoclínica simple y la monoclínica centrada en la base. Y por último tenemos la estructura triclínica. Ok, vamos a ir analizando algunas características que describen estas estructuras y vamos a comenzar con las estructuras cúbicas, por ser las más simples.
Ok, geométricamente estas estructuras se describen por algunos parámetros que pueden ser más de uno. En el caso de las estructuras cúbicas, se caracterizan porque los lados miden lo mismo y porque entre cada una de estas aristas encontramos un ángulo de 90 grados. El parámetro de red en este caso, que describiría completamente a este tipo de redes, se describe como A0 y es el tamaño de la arista principal. La siguiente característica que describe a las redes de Bravais es el número de átomos por celda. En esta imagen, en la parte central, en el renglón central, encontramos o podemos hacer la analogía si cortáramos cada uno de los átomos que están dentro de la red por los planos imaginarios de cada una de las caras. De tal forma que en la primera imagen del renglón central vemos la estructura cúbica cortada por cada una de las caras. Esto nos da que por cada átomo lo partimos y nos queda un octavo de este átomo. De tal forma que si juntamos los 8 vértices de esta estructura cúbica, podemos juntar en total un átomo. Son 8 octavos igual a un átomo. Si hacemos analógicamente este ejercicio con la estructura cúbica centrada en el cuerpo, que es la imagen central, veremos que tenemos los mismos 8 octavos de átomo más un átomo en el centro de la estructura, de tal forma que obtenemos 2 átomos en esta celda. Ok, la siguiente característica es la relación entre el parámetro de red y el radio atómico. Básicamente esta característica lo que hace es combinar la parte geométrica de la estructura con la parte física, que es el radio atómico. Esta relación lo que hace es dimensionar, ya ponerle dimensiones, que en este caso podrían ser Armstrongs, a una de estas estructuras. Analicemos, por ejemplo, la estructura cúbica simple. Esta estructura, si vemos la imagen del renglón central, la primera imagen de la izquierda, veremos que el parámetro de red, o A0, que es el vértice o la arista principal, equivale a 2 veces el radio atómico. Ok, bastante fácil. Ahora hagamos el ejercicio con la imagen del renglón central, la imagen de la derecha, que corresponde a la cúbica centrada en las caras. ¿Dónde encontramos esta relación entre la arista y el radio atómico? Si observamos la diagonal principal de cada una de las caras, podemos observar que esta longitud equivale a 4 veces el radio atómico. Por trigonometría simple, usando la regla de Pitágoras, podríamos obtener que el tamaño, considerando el parámetro de red A0 como una de los catetos, podemos obtener a cuánto equivale este cateto en relación con la hipotenusa, que sería 4 veces el radio atómico. Ok, continuamos. La siguiente de las características es el número de coordinación. Este número de coordinación lo que nos indica es el número de átomos que están en contacto directo con un átomo en específico. Analicemos la estructura cúbica simple. En la estructura cúbica simple, si vemos la imagen del renglón inferior, podemos analizar que cada uno de estos átomos está en contacto con 6 átomos adyacentes. Si hacemos el mismo ejercicio con la estructura cúbica centrada en el cuerpo, podemos observar que en el caso de la imagen central, en el segundo renglón, la imagen central, el átomo azul se encuentra en contacto con 8 átomos alrededor de él. Ok, otro de las características que describen las redes de Bravais es el factor de empaquetamiento. Este factor de empaquetamiento está muy relacionado con la densidad de un material. Básicamente lo que nos dice es qué tanto volumen de esta celda cristalina está ocupado por átomos.
Y por último, la última de las características que vamos a analizar en este tema son los sitios intersticiales. Estos sitios prácticamente son los espacios huecos que hay dentro de estas celdas, es decir, que no están ocupados por átomos. Cabe mencionar que un átomo en general es prácticamente puro espacio vacío, es decir, la cantidad de masa que ocupan los electrones, los protones y los neutrones es mínima comparada con el volumen que formarían si fuera una esfera atómica. Sin embargo, para el estudio de las redes de Bravais vamos a considerar que los átomos son esferas sólidas. Ok, con esto terminamos el tema. Prácticamente lo único que nos queda ir analizando es las diferentes características de las redes de Bravais, pero no nada más en las estructuras cúbicas. Básicamente lo que quedaría como tarea para ir analizando en las siguientes clases es ir identificando cada uno de estos parámetros de red, sitios intersticiales, etcétera, en cada una de las estructuras cristalinas que vimos en las diapositivas anteriores. Ok, suerte, nos vemos en clase. Gracias.